Pues bien, mis hermanas, nuestra sesión de hoy la vamos a basar en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, del capítulo 41 al 44, aunque encontramos una lectura paralela de esta escena en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 21. Así que si pueden acompañarme ahí en sus Biblias, vamos a comenzar leyendo. Y como vieron en la invitación, el título de hoy es La viuda pobre, adorando a mi rey con todo. ¿Ok? Bueno. Marcos capítulo 12, versos del 41 al 44, dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrado. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y miren, en esta escena, porque no es propiamente una historia que nos narra el Evangelio de Marcos y también el de Lucas, como les decía en el capítulo 21, el Señor Jesús nos está, bueno, más bien, no está enseñando como tal, ¿no? Como por ejemplo, cuando subía al monte y hablaba a sus discípulos. Simplemente están en el templo y ellos están observando, y como un buen maestro que Jesús es, todo el tiempo estaba aprovechando las oportunidades para obtener una enseñanza que pudiera dejarle a sus discípulos. Y justo en este momento, sentado ahí frente al arca de las ofrendas voluntarias, se topa con una oportunidad. Y ambos evangelistas ubican a Jesús en un área del templo que se llamaba Atrio de las Mujeres. En el templo, en total, había 13 cajas. 7 de las cajas eran para que los adoradores depositaran el impuesto del templo, y las otras 6 cajas estaban puestas ahí para las ofrendas voluntarias, o sea, para que la gente fuera y depositara en ellas la ofrenda que pues nacía de su corazón. Y en una de estas cajas es que la viuda va y deposita su ofrenda. Y en esta escena que Marcos nos narra, se aprecian los contrastes sociales que existían en la época de una manera muy clara. Por un lado, muchos ricos, y por otro lado, una viuda muy pobre. Y como hemos estudiado, sabemos que esta mujer representa a un sector no menor, es decir, uno bastante significativo del pueblo de Israel. Y aunque existía esta polaridad social, tanto ricos como pobres podían entrar al templo a llevar sus ofrendas. Pero el punto aquí es que, o lo que Jesús quiere resaltar, es que no todos tenían la misma motivación para hacerlo. Y eso es justo lo que a través de este pasaje vamos a estudiar. El impuesto del templo estaba establecido y pues todos tenían que pagarlo por igual, ¿no? Pero en cuanto a las ofrendas voluntarias, el monto era de elección libre. Y si ustedes recuerdan, en aquella época no existía el papel moneda, sino que como vemos en Mateo capítulo 22, verso 19, cuando ellos, bueno, más bien cuando intentan ahí unos estudiosos de la ley ir a tentar a Jesús con una pregunta, le dicen: maestro, ¿nos es lícito dar el tributo al César? Y Jesús dice: pues a ver, muéstrenme una moneda, ¿no? ¿De quién es el rostro que está puesto en esa moneda? No, pues del César. Bueno, pues entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esa lectura nos especifica que el tipo de dinero que había era metálico, específicamente monedas que llevaban el sello del César en ellas. Así que cuando algunos ricos, yo quiero que por favor usen su imaginación y piensen en esto. Cuando a los ricos, no todos, porque dice que algunos echaban mucho, llevaban sus ofrendas al arca, pues cuando las depositaban, pues imagínense el sonido que esa lluvia de monedas hacía, ¿no? Era como una lluvia. Y
podríamos decir que, o llamarles ofrendas ruidosas, ¿no? Sus ofrendas eran muy ruidosas. Y obviamente estas ofrendas llamaban mucho la atención de la gente, pero además, cuando ellos iban a presentar sus ofrendas, casi que hacían que tocaran trompetas ahí, anunciando, fulanito Ibargüengoitia va a depositar su ofrenda voluntaria en el arca, ¿no? O sea, hacían todo un show para que la gente notara que iban a ofrendar y se daban a notar que sus ofrendas pues, no eran pequeñas, sino grandes. Y es que generalmente las personas somos bastante impresionables, ¿verdad? Los seres humanos somos bien susceptibles a ser seducidos por lo que vemos. Por eso el enemigo nos tienta con los deseos de los ojos, según Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Lo que vemos con nuestros ojos nos cautiva y nos engaña. Y casi nunca podemos discernir con claridad las intenciones del corazón cuando alguien hace algo que en apariencia parece piadoso, pero su intención verdadera es mala o egoísta. O sea, son cosas que a veces a nosotros se nos escapan. Incluso a veces no logramos discernir ni siquiera nuestras propias intenciones cuando hacemos algo. Solo simplemente nos convencemos de que nuestro sentir es 100% de Dios y no necesariamente es así. Fíjense, Dios le dijo a Samuel, al profeta, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero a diferencia de nosotros, Dios mira el corazón. Y como Jesús es Dios, pues él pudo mirar los corazones y conocer los pensamientos de los que estaban allí ofrendando. Por eso cuando la viuda pobre se acercó al arca a echar sus moneditas, aunque no hicieron mucho ruido al caer, porque solo eran 2, Jesús reconoció su verdadero valor. Y fíjense que en aquellos días, al igual que ahora, por causa de los abusos que existían, la adoración genuina se había prácticamente perdido en Israel. Todo lo que la gente hacía poco tenía que ver en realidad con Dios. El corazón del pueblo se había enfriado y aunque lo honraban con sus labios, estaban muy lejos de él. Y es que la religión tiene un efecto de enfriar nuestro corazón. Nuestros actos mecánicos sin una meditación constante en el objeto de nuestra adoración convierten todo lo que hacemos en una actuación más que en una sincera adoración. La adoración genuina comienza con el reconocimiento de la autoridad de Dios, su dominio, su poder y su gran bondad y generosidad. Y cuando nos hacemos conscientes de que todas las cosas son de Dios y que lo que tenemos, Él nos las ha dado, nuestra respuesta a su generosidad es dar ofrendas, adorarle con nuestras ofrendas. La ofrenda de esta viuda significaba todo. Ella no tenía nada más que dar, pero tampoco tenía nada más con qué quedarse. Esa entrega total y su fidelidad fueron lo que atrajo la atención y el reconocimiento de Jesús. ¿A qué grado? A qué grado de que Jesús estaba pues silenciosamente observando y de pronto fue como, oigan, miren, la ofrenda de esta mujer, ella ha dado más que todos los demás. Y eso es como súper inusual. Que alguien llame de esa manera la atención de Jesús no pasaba todo el tiempo. Pero la ofrenda de esta mujer fue tan espectacular para Jesús que nos ilustra la forma en la que Dios espera que sean las nuestras. Por esa razón, hoy vamos a señalar las características que hicieron tan singular esta ofrenda. Primeramente encontramos que era una ofrenda que ella apartó, es decir, consagró para Dios de una manera voluntaria y no por obligación. Esta viuda decidió dar todo lo que tenía. Ella no fue manipulada de ninguna forma para hacerlo y tampoco fue obligada, ya que en ninguna parte de la ley se exigía eso. Por lo tanto, su ofrenda fue de todo corazón, resuelta o decidida sin ninguna clase de presión. Y es que esta es realmente la voluntad de Dios para su pueblo.
Quiero pedirles que me acompañen a comprobar esto en el capítulo 25 del libro de Éxodo, por favor, si son tan amables, y veamos qué es lo que Jehová le pide a Moisés, puesto que el deseo de Dios era que el habitar en medio de su pueblo. ¿Y cómo iba a hacerlo Dios? Iba a hacerlo a través del tabernáculo. Entonces, en este capítulo 25, Dios le está dando la instrucción a Moisés de recopilar o recaudar todos los materiales que eran necesarios para la edificación del tabernáculo. ¿Y cómo es que Moisés iba a hacer todo eso? Era muchísimo lo que se necesitaba. O sea, y no solo muchas cosas, sino además muchas cosas valiosas. ¿De dónde las iba a sacar Moisés? Pues del pueblo, ¿verdad? Dios ya se había encargado de dotar al pueblo antes de que salieran de Egipto de todos los elementos necesarios para la construcción del tabernáculo. Entonces Dios jamás nos va a pedir que demos algo que no tenemos, ¿verdad? Porque en Dios no hay injusticia. Así que bueno, después de darles este contexto, vamos a comenzar leyendo. Dice, capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién era? Para Jehová. No era para Moisés. La tomarás de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaré mi ofrenda. Y me gusta mucho cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Entonces, fíjense cómo Dios expresa su deseo, pero a la vez no hay una imposición. Es decir, Dios no nos obliga, sino que Él espera que nazca en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Por eso nuestra responsabilidad, al igual que la de Moisés, es simplemente enseñar, ¿no? Pasar el mandamiento de Dios a ustedes, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros responderle a Dios. Tenemos como ejemplo de esto también en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo cuando exhorta a los creyentes en Corinto a dar su ofrenda de la misma forma. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 5, Pablo les dice, den su ofrenda como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y en el verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, pues Dios ama al dador alegre. Entonces, cada quien dé, porque esa es la voluntad de Dios, pero cada quien hágalo conforme le nazca en su corazón hacerlo. Nosotros no les vamos a decir cuánto tengan que dar, ¿verdad? Entonces, esta expresión de que Dios ama al dador alegre no se refiere a que Dios ama más al que da con alegría, sino que lo aprueba. Es decir, Dios se complace en el creyente que da con mucho gozo, porque el dar con gozo es una expresión de contentamiento y de gratitud hacia Dios por todo o por todo lo que por gracia Dios ha dado al creyente. Y es que al dar con alegría y generosidad, sin tristeza y sin temor a sufrir escasez, damos evidencia de que en verdad creemos que nuestro Dios es poderoso y fiel para sostenernos y suplir nuestras necesidades de una forma tanto más suficiente que hasta podemos seguir sembrando en su obra. Y nunca vamos a quedar desamparados. Amén. Otra característica que podemos observar en esta ofrenda y que debe estar en la nuestra es que procede de un corazón que primero se ha rendido a Dios. Y ya hemos dicho que Dios mira el corazón del dador, ¿verdad? Por eso, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para Él, todo lo que podamos poner, materialmente hablando, para Dios no tendrá ningún valor. El hecho de que esta viuda entregara todo su sustento implicaba que estaba rindiendo su vida a Dios.
esta entrega total indudablemente significaba que ella confiaba y dependía enteramente de él. Pablo también elogia el ejemplo de los macedonios en este mismo sentido, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 5, cuando dice, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero rindieron todo su ser a Dios y después sembraron para las necesidades de los demás, ¿no? Porque cuando el corazón ha sido entregado al Señor, no es necesario que nosotros estemos acosando a los creyentes mediante la tergiversación de textos bíblicos o amenazas, o apelando a la codicia del corazón de las personas, o manipulando sus emociones para que siembren en la obra. Si un creyente verdaderamente se ha entregado al Señor, todo su ser le pertenece al Señor y en automático le da acceso a Dios absolutamente a todas las áreas de su vida. Cuando Jesucristo es el Kyrios, cuando Jesucristo es el Señor en la vida de alguien, se le devuelve a él el título de propiedad sobre todas las cosas que poseemos. Tal como Romanos 11:36 nos enseña, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Así que nunca debemos olvidar, mis hermanas, que Dios en realidad no se conforma con nuestro dinero. Él nos quiere a nosotros mismos ofrecidos en totalidad como un sacrificio vivo. Y esto es justamente lo que tuvo de especial la ofrenda de esta vida. Sabemos ya de sobra que en algunas iglesias se hace un sobreénfasis en la cuestión de entregar el diezmo. Y pareciera como que inmediatamente el otro 90% restante queda disponible para que la persona haga lo que le plazca con él, ¿no? Pero la realidad es que no debemos olvidar que o entregamos a Dios nuestra vida entera o Él no recibe ninguna parte. Y a lo que me refiero es que debemos asegurarnos de ejercer una buena mayordomía sobre el 100% de todo lo que poseemos, porque en realidad es de Él. Por eso somos responsables delante de Dios de dar un buen uso a todo lo que Él nos presta. No solo conformarnos con que, es que ya le di el 10% al Señor y todo lo demás lo puedo emplear para gastar en mis deleites y placeres. No, sino que debemos darle propósito a todo lo que Él nos da, porque no solo el 10% es del Señor, el 100% es del Señor. Espero que haya podido transmitirlo bien. Otra característica que tenía esta ofrenda y que debemos asegurarnos que tenga la nuestra es que debe estar motivada por amor al Señor. Esa debe ser nuestra motivación cuando demos. Esta viuda amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y de hecho, versos antes es lo que Jesús les vuelve a decir a sus discípulos. Y por eso es que ella entrega su dinero. Así. Porque es que, hermanas, ¿qué otra explicación podemos encontrar a esa manera tan espléndida de ofrenda? Ese tipo de ofrenda deja con mucha claridad ver que hay devoción detrás. Con su ofrenda, esta mujer expresó un amor muy grande por un Dios que es mucho, mucho, pero mucho más grande. La convicción de esta mujer era como la de David y los hijos de Asaf cuando compusieron los Salmos 105 y 106, que luego le declaran al Señor en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 25, y quisiera pedirles que por favor me permitan leerles una porción de estos salmos. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él,
Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Me encanta. Esta actitud de la viuda manifiesta el mismo sentir de estos salmistas, de que todo lo que tenía ella le pertenecía al Señor, y por ello Él es y era digno de toda forma en la que ella pudiera alabarlo y adorarlo. Su convicción era, Dios no merece menos que todo. Todo es lo mínimo que le puedo dar al Señor. ¿Y ustedes sabían que nuestro amor por Dios se aumenta con la admiración? Lean estos 2 salmos meditando y verán que terminan súper asombradas de Dios. Mucho más sorprendidas de que un Dios tan majestuoso, con una creación tan maravillosa y grande, se tome el tiempo de preocuparse por cada insignificante detalle de nuestras personas. ¿Eso no es asombroso? Pensar que no teniendo que hacerlo, Él me amó de tal forma que se desprendió de su Hijo unigénito para verlo morir por mí. Es como, wow, Señor, no, o sea, no soy digna, pero gracias. Gracias, Señor, yo recibo tu amor y te amo en respuesta a ese amor. Así, esta mujer, asombrada por la grandeza de su Dios, de nuestro Dios y su gran misericordia, le ofreció su mejor ofrenda con todo su amor. Entonces, mis hermanas, fíjense cómo la manera en la que ofrendamos demuestra no solo la fe y el amor que tenemos por Dios, sino también lo que pensamos acerca de Dios. Otra característica de esta ofrenda ejemplar es que debe ser hecha con sacrificio y abnegación. Y ya vimos que la viuda dio todo su sustento, ¿verdad que sí? No dio de lo que le sobraba, como los ricos, sino que entregó algo que ella necesitaba para vivir. Y eso me recuerda cómo el rey David expresó este mismo principio en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24, cuando iba a ofrecerle una ofrenda en el altar al Señor, después de que había censado el pueblo y todo eso. Y él llega a la era de Arauna y él le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, es que tengo que comprarte esta era. Y Arauna le dice, no, o sea, si es para Jehová, yo te doy la tierra y te doy los toros y te doy la madera o la leña para que enciendas el holocausto, o sea, no te preocupes. Y David contesta, no, o sea, gracias, pero no gracias, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces solo piensa, vamos a imaginar que es tu cumpleaños. ¿Acaso significaría para ti lo mismo que tu esposo llegue con lo primero que se le cruzó por su camino, aunque ni sea de tu gusto, ni sea algo que tú necesitas? Será igual a que se tome el tiempo de escribirte una carta, de comprarte tus flores que más te gustan, que haya planeado una fiesta sorpresa para ti con semanas de anticipación, decorando con los colores que sabe que te fascinan y que haya mandado a hacer tu comida favorita. A lo mejor el puro regalo que se detuvo así de rapidín a comprar era más costoso que todas las flores, la fiesta, la decoración, la comida y toda la preparación, pero el tiempo invertido, la atención puesta en los detalles de las cosas que te gustan, el buscar darte y hacerte sentir amada, ¿a poco no es más precioso? ¿A poco no es más significativo? Yo estoy segura que sí. Y yo lo sé porque a mí me pasa así cuando algunas de ustedes tienen un detallito conmigo en el que yo claramente puedo reconocer que estuvieron pensando en mis necesidades, que se tomaron tiempo,
que no fue solo un dar por dar cualquier cosa, sino que se nota el amor. Lo puedo ver. Y estoy hablando de cosas muy pequeñas, que piensan en que, es que los pastores están en ayunas y ya son las 2 de la tarde, o se van a quedar hasta cerrar, y entonces están al pendiente de esos detalles. Es que la pastora tiene el cabello chino y se le frisa. ¿Cómo la puedo ayudar? Por mencionar algo, ¿no? Y yo veo y yo siento ese aprecio. Ahora, imagínense el corazón de Dios cuando encuentra un corazón esforzado que escoge lo mejor para él, que aparta, que consagra algo para dárselo. Dios no lo tiene en poco. Dios recibe esas ofrendas con mucho agrado. Otra característica de la ofrenda que agradó al Señor es que no dependía ni de la riqueza ni de la pobreza. Es decir, que nuestras ofrendas nunca deben estar relacionadas con nuestras circunstancias. No deben depender de que haya ni de que no haya. Y es que algunas veces podemos sentirnos tentadas a pensar que solo debemos ofrendar cuando haya suficiente para todo lo demás, o que solo la gente que tiene dinero debe de dar. Y yo no sé si alguna vez han escuchado a alguien decir, o ustedes mismas hayan dicho, bueno, es que esa persona da porque puede, o es que da porque tiene. Pero mis hermanas, la realidad es que no es así. A veces las personas que tienen justo porque dan. Las personas generosas que saben administrar los bienes del Señor de la manera que Él quiere, son recompensadas y reciben más de parte de Dios. Porque son las que dan dividendos. Son las que multiplican, como en la parábola de los talentos. Son las que reparten la bendición con los demás. Entonces, si ustedes observan en este pasaje, vemos que la atención de Jesús no está puesta sobre la magnitud de la ofrenda de los ricos, sino sobre la ofrenda de la viuda pobre. Mis hermanas, si nosotras hemos pensado que el ofrendar está directamente relacionado con tener mucho, nuestra mente necesita ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, por medio de un nuevo pensamiento. ¿Y a cuál pensamiento me refiero? Pues al pensamiento de Dios. Porque en su reino las cosas funcionan de una manera diferente a como funcionan en este mundo. Dios quiere que todos nosotros experimentemos el gozo de compartir con los demás nuestra porción, por muy pequeña que sea, así como de la bendición que recibimos al dar. Y según leemos en Hechos capítulo 20, verso 35, hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿Recuerdan a la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17? Ya la vimos en una sesión anterior. ¿Quién fue el que envió a Elías a esa mujer? Fue Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería bendecirla. ¿Y ella tenía abundancia de bienes? No. Solo tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacerse una torta. Una. Y luego de comérsela, su única aspiración y su único plan era dejarse morir junto a su hijo. Pero Dios tenía otros planes para ella. Y cuando Elías llega y le pide comida, ¿cómo respondió esta viuda? ¿Con excusas? No, sino que le dio todo lo que tenía a ese profeta. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios. ¿Y cómo le respondió Dios a su obediencia? Con una inagotable provisión de harina y aceite. Jamás esa mujer volvió a tener escasez, aunque había hambre en la tierra. Entonces vemos que Dios
no quiere que tengamos una mente estrecha, llena de argumentos y de limitaciones, basadas en lo que vemos, en lo que creemos que tenemos o que no tenemos. Los pensamientos sobre guardar y acumular y no dar hasta tener suficiente para poder hacerlo, no vienen de parte de Dios. Si se acuerdan ustedes qué pasaba con el maná en el desierto cuando lo acumulaba el pueblo, se engusanaba, ¿verdad? Se pudría. Y mis hermanas, Dios quiere que nosotros contemplemos sus milagros todos los días, que cada día comprobemos su fidelidad en la manera en la que Él suple nuestras necesidades. Los argumentos que nos han frenado para que no ofrendemos son del enemigo que quiere estorbar que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Y cuando digo bendición, no me refiero específicamente a cosas materiales, sino a un favor divino que hace fructificar cada área de nuestra vida. Me refiero al poder de Dios dispuesto a nuestro favor para que nuestra vida sea abundante y plena en todo sentido. Abundante en gozo, abundante en paz, abundante en buenas obras, abundante en descanso y reposo, así como plena en propósito. Esa clase de vida que Jesús vino a darnos, según Juan 10:10. Por eso Dios quiere que por encima de lo que veamos, actuemos por nuestra fe. Porque los hijos de Dios no andamos por vista, ¿verdad? Sino por fe, según 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Así que nuestra motivación o impulso para ofrendar al Señor no la encontraremos jamás en las circunstancias. La ofrenda sacrificial por amor que Dios espera de nosotros siempre encontrará su motivo en Dios mismo, en su carácter, en sus obras, en sus hechos portentosos. Su sola persona es un motivo suficiente para que busquemos darle lo mejor. Y a veces dar lo mejor que tenemos va a implicar dar todo lo que tenemos. Pero, ¿qué pasa? Que el padre de la mentira viene y te susurra al oído. No, mira, no es necesario que tú des. Dios se conforma con lo que sea. Pero ¿saben qué? No es cierto. Dios sabe perfectamente cuando nosotros lo estamos menospreciando, cuando le damos lo mejor de nosotros a los ídolos y a Él le damos lo que nos sobra. Y escuchen, por favor, lo que Dios le habla a su pueblo a través del profeta Malaquías en el capítulo 1, versos 13 y 14. Dios dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esto me recordó el evento cuando Caín y Abel llevan su ofrenda al Señor en Génesis capítulo 3 o 4, no me acuerdo. Y un día a ellos se les ocurre, ¿verdad?, llevarle una ofrenda al Señor, es decir, esto era una ofrenda voluntaria. Y entonces cada uno trajo, pues, lo que bien le pareció, ¿no? Caín trajo una ofrenda vegetal, pero la Biblia es muy clara cuando dice que Abel trajo un animal, pero su ofrenda era de lo mejor que tenía. Abel consagró para Dios las primeras y mejores crías de sus ovejitas. Caín solo llevó, pues, de lo que tenía. ¿Y por qué hubo esta distinción? Bueno, porque Abel veía a Dios de la manera correcta y Caín no. Abel veía a Dios y decía, Jehová es el gran rey. Jehová es merecedor de todo. Es más, ni siquiera tendríamos por qué estar aquí, pero nos dio la oportunidad de vivir.
Nuestros padres pecaron y fueron expulsados del Edén, pero Dios podía haberlos destruido. Y si hoy estamos vivos, es solo por su misericordia. Entonces, mis hermanas, podemos ver que no se trata de abundancia o escasez, no se trata de la especie que componga o de la cual sea la ofrenda, sino de lo que Dios significa para nosotros, de si Él es nuestro mayor tesoro o no lo es. Para esta mujer Dios lo era todo. Así que no dudó en dar su ofrenda con toda la generosidad que pudo. Hay un hecho que no les había mencionado, pero resulta que una parte de las ofrendas voluntarias que se depositaban en las arcas del templo estaban destinadas justamente para ayudar a las viudas y a los pobres. Por lo tanto, esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, no solo estaba dándole todo lo que tenía al Señor, sino que añadido a esto, estaba siendo generosa con los demás. El apóstol Pablo nos instruye respecto a los benditos resultados de la generosidad en su carta a los Corintios, como ya les había compartido anteriormente, pero lo hace usando una metáfora sacada de la agricultura, la de la siembra y la siega, o la siembra y la cosecha. Y a través de esta metáfora nos muestra que toda la semilla que se siembra, aunque por un tiempo parezca que ha desaparecido ya que está debajo de la tierra, se transforma en una abundante cosecha. Y es una ley comprobada de la naturaleza que si un sembrador siembra pocas semillas, su cosecha va a ser escasa, ¿verdad que sí? Por el contrario, si siembra una cantidad abundante de semillas, su siembra abundante va a producir una cosecha abundante. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, puesto que Dios valora la intención del corazón con la que se da la ofrenda, no debemos presentarla jamás pensando en la recompensa, sino en el beneficio que nuestra ofrenda puede añadir al reino de Dios y a aquellos que están necesitados. Cuando no lo hacemos de esta forma, la ofrenda se vuelve algo egoísta y deja de ser agradable a Dios, aunque hayamos sembrado abundantemente. Así que nunca debemos ofrendar, ni diezmar, ni dar nada como una forma de comprar el favor de Dios, buscando la multiplicación de lo que yo doy, como si fuera un centro de canje. Así que meditemos bien sobre nuestras verdaderas motivaciones al ofrendar. De nuevo les recuerdo que nuestra ofrenda a Dios debe ser un sacrificio de amor por gratitud. Yo sé, mis hermanas, que algunos tal vez podrían señalar a esta mujer de fanática por la acción que tuvo. Y quizá podríamos encontrar reprochable que en su condición de pobreza, esta mujer no hubiera reservado nada para su subsistencia o previsión para el futuro. Y es cierto que de manera racional es difícil no verlo de esta forma, pero ella llamó la atención de Jesús justamente porque en su condición de viuda pobre estaba depositando en el arca su absoluta confianza y dependencia total en Dios con respecto a su presente y a su futuro. Y esto es vivir por fe. Pero claro, para vivir por fe requerimos conocer a Dios. Solo de esa manera podemos llegar a ser libres del temor que nos produce la posibilidad de llegar a perder nuestra seguridad o nuestras comodidades que pensamos que el dinero nos puede ofrecer. Para que podamos ser libres del temor, necesitamos confiar en la palabra del Señor
que ha prometido cuidar de aquellos que buscan su reino en primer lugar, antes que todas las demás cosas. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que cuando ofrendamos correctamente, el Señor se agrada y recibe nuestra ofrenda con gozo, tal como Jesús se gozó al ver a esta viuda. Y yo sé que queremos hacerlo, pero que no es fácil. No es fácil seguir el ejemplo de esta mujer. Para poderlo hacer necesitamos afirmarnos en la verdad, hacer un compromiso con el Señor de no ceder ante cualquier causa que nos quiera estorbar. Proponernos con firmeza, serle fieles al Señor y combatir con firmeza y con consistencia todo argumento que se levante en contra de esta determinación. Necesitamos afirmarnos como esta mujer y afirmarnos, determinarnos a no dejarnos limitar por el mal testimonio que podamos encontrar quizá en los líderes, en los pastores. Necesitamos que las ofensas personales que traigamos cargando en el corazón por lo que nos dijeron o nos hicieron los demás no sean un argumento que pese a la hora de dar nuestra ofrenda. Necesitamos combatir con todas nuestras fuerzas, nuestras emociones o nuestros sentimientos que a veces nos quieren dominar para empujarnos a no ofrendar. Y necesitamos esforzarnos para no dejar que nuestras circunstancias determinen nuestro nivel de compromiso con el Señor. Y pensemos, hermanas, ¿cuántas cosas inútiles compramos? ¿En cuántas cosas pasajeras a veces invertimos nuestro dinero? ¿Cuánto dinero gastamos en mantener nuestra apariencia? ¿Cuánto te gastas en el tinte? ¿Y cuánto te dura? ¿O cuánto te gastas en unas pestañas? ¿O cuánto te gastas en mantener tus uñas? ¿Y eso está mal? No, siempre y cuando la prioridad en el corazón sea el reino de Dios. A veces los creyentes gastamos mucho en nosotros mismos y no solo me refiero al dinero. Hablo incluso del tiempo. Mi tiempo para ver mis series, mi tiempo para hacer mi ejercicio, mi tiempo para salir con mis amigos, mío, 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 mío. Todo es mío. Y a veces nos pesa invertir en otros lo que pensamos que es nuestro. Pero lo más terrible es que nos pese invertir en Dios. El egocentrismo es una terrible enfermedad del corazón contra la que el Señor nos advirtió en muchas ocasiones. Y esta enfermedad solo se puede aliviar cuando ponemos la mirada en Cristo. Él es nuestro mejor y máximo ejemplo de ofrenda sacrificial por amor. ¿Verdad que sí? Al ofrendar, nosotros debemos tener a Cristo y su entrega por nosotros como nuestro ejemplo supremo. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Jesús se entregó en totalidad como un sacrificio perfecto, con la motivación de satisfacer la justicia del Padre para librarnos de su ira, solo por amor. Lo mínimo entonces que podemos hacer, ya que disfrutamos de todos los beneficios de su obra redentora, únicamente por gracia, es entregarnos a Él en cuerpo y alma y ofrecernos cada día como una ofrenda, poniendo a su servicio
todos los bienes que poseemos y todo lo que somos. Amén. Yo sé que cuando hablamos de este tipo de temas, hay a quien le empieza como a sudar las manos, hay a quien le empieza como a dar urticaria, hay a quien le falla la conexión a internet, ¿no? Se le cae el wifi de pronto y entonces empezamos como a retorcernos en la silla porque no nos gusta. Y más porque fácilmente hemos abrazado aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas, aquellos predicadores que señalan, no, que no se debe dar el diezmo, que los pastores se quieren robar las ofrendas, que... Pero mis hermanas, no debemos dejarnos llevar por eso. Porque si ustedes concienzudamente escudriñan las escrituras, verán que siempre las posesiones formaron parte de la adoración. Siempre. Cuando nosotros reconocemos el poder y la grandeza de nuestro Dios y su autoría detrás de todos los bienes, porque ¿qué dice la palabra? Dice que todo don perfecto, toda gracia proviene de lo alto del Padre de las luces, toda buena dádiva. Él nos da todas las cosas. Entonces no tendríamos por qué cerrar nuestra mano. Y debemos desarraigar de nuestra mente que la motivación para dar es para que se pague la luz de la iglesia. Para que se compren más cables, para que el aire acondicionado no nos falte. Esa no debe de ser nuestra motivación cuando demos. Nuestra motivación debe ser adorar a Dios y devolverle lo que es de Él. Si cambiamos nuestro chip y nuestra mentalidad, va a ser mucho más fácil para nosotros desprendernos de lo que sea que Dios nos pida. Lo que sea que Dios nos pida. Lo que sea que Dios nos pida. A algunos Dios les pide que se separen de su ídolo, el dinero. A otros Dios les va a pedir que aparten tiempo para Él, que Él sea la prioridad. A otros Dios les va a pedir que dejen un hábito, una relación, amistades. No sé. Pero Dios está pidiendo que nos entreguemos en totalidad a Él. Eso significa que Él es el Señor de nuestra vida. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te doy gracias porque, Señor, yo no había entendido completamente el sentido de las ofrendas. Pero estudiando, Señor, fui llevada a comprender el por qué. Lo que hay detrás cuando uno no quiere hacerlo, Señor, cuando uno se rehúsa a participar, es simplemente incredulidad. Y decimos todo el tiempo que queremos agradarte, Señor. Pero tu palabra es muy clara cuando dice que sin fe es imposible agradarte. Y cuando dudamos, cuando titubeamos en desprendernos de algo, lo que dejamos ver es que tenemos temor, porque no confiamos totalmente en ti, Señor. Porque no creemos que tú eres verdaderamente el sustentador de nuestra vida. Y la duda es algo que te ofende, Señor. Pero Padre, hemos sido vacunados por años con argumentos contra la ofensa, contra el diezmo. Y nosotros como pastores lo entendemos, por eso en esta congregación jamás se le obliga a la gente a diezmar, ni se le persigue, ni se ponen sobres con nombre. Porque no es así, no es eso lo que tú quieres, Señor. Tú quieres un pueblo libre,
que al conocerte, que al entenderte, que al creerte, no te niega nada, Señor. Que al experimentar esa seguridad de tu cuidado, no se deja dominar por el temor, ni por la duda, ni por los argumentos. Y Padre, queremos ser ese pueblo que voluntariamente te rinde todo, Señor. No solo nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros hobbies, nuestros hábitos, todo, Señor. Queremos que tú seas el Señor verdaderamente en nuestra vida. Queremos obedecerte voluntariamente, Señor, entendiendo que antes éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo, pero tú pagaste por nuestra redención. Pagaste el costo de nuestra libertad y fuimos sacados de esa esclavitud. Y ahora somos esclavos voluntarios por amor a ti, Señor. Vivimos por ti y vivimos para ti, Señor. De ti somos. Tú eres nuestro recompensador. Tú eres nuestro fiel sustentador. Tú eres la fuente de todo nuestro bien, Señor. ¿Cómo vamos a cerrar nuestra mano contra ti? ¿Y cómo vamos a cerrar nuestra mano contra nuestros hermanos? Y sin embargo lo hacemos por temor, por incredulidad. Pero hoy queremos pedirte perdón, Señor. Confesamos nuestro pecado de duda. Confesamos nuestra incredulidad como un pecado que te ofende grandemente, Señor. Confesamos nuestra avaricia. Confesamos nuestro apego a los bienes materiales. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces ponemos nuestra confianza en esas cosas no siendo nada. Porque a veces nos olvidamos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces nos esforzamos por simplemente vivir para adquirir más cosas que hagan nuestra vida más cómoda. Olvidamos que ese no es el propósito de nuestra vida, sino que fuimos creados para la alabanza de la gloria de tu gracia. Fuimos creados para adorarte, para ofrecernos como sacrificios vivos, santos, voluntarios, que te agraden. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón a veces está más lejos de lo que pensamos de ti, Señor. Está tu alabanza, tu nombre en nuestros labios, pero nuestro corazón no está contigo. Pero hoy queremos volver nuestro corazón a ti, Señor. Queremos devolvértelo. Y queremos devolverte el trono, porque tú eres el gran rey, porque tú gobiernas sobre el cielo, sobre la tierra. Y todo lo que vemos es tuyo, y todo lo que no vemos también es tuyo. Todo tú lo creaste para que te alabemos, para que al contemplar tu grandeza recordemos quién eres tú y te adoremos y te honremos y te reverenciemos y te temamos, porque eres Dios grande y temible.
Y no queremos nunca más, Señor, acercarnos a ti de una manera irreverente o deshonrosa, menospreciándote. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, nuestros mejores años. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre, porque anhelamos responder a toda tu bondad con fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.